Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora que ustedes vean esta charla. Vamos a hablar en la sesión de hoy acerca de los conceptos de patrimonio a través de la historia, para ir entendiendo un poquito y sobre todo también el por qué la visión que yo tengo de patrimonio. Vamos a hacer algunas precisiones y algunas diferencias. Vamos a iniciar con precisiones. Patrimonio. Definimos patrimonio y lo podemos definir en general como el conjunto de cosas al que le damos un valor añadido del resto. Tiene un estatus privilegiado. Es privilegiado, lo vemos diferente a lo demás porque tiene ciertos valores. Nos recuerda algo, ahí sucedió algo. Todos tienen referencia de ese lugar por alguna cosa importante. Eso es patrimonio. Luego viene otra palabra con la que nos tenemos que empezar a familiarizar, patrimonializar. Esto es marcar un determinado objeto a través de gestos, por ejemplo, convertir el acueducto como la fachada de una ciudad. Patrimonializar no solo son gestos, sino también son acciones. Recordemos, por ejemplo, nosotros a lo mejor desde muy pequeños empezamos a distinguir París cuando veíamos la Torre Eiffel. Sabíamos que nos hablaban de París porque es algo distintivo. Le hemos puesto un distintivo, un gesto, una acción que me dice que eso lo estoy relacionando, en este caso, con una ciudad. Si yo veo, por ejemplo, aquí en México, el acueducto, sé que es Morelia, ¿no? Tiene una historia ese acueducto. Y así nos podemos ir de ciudad en ciudad y cada una va a tener sus historias y la relacionamos con algo. Los renacentistas son los primeros que aprenden a separar el pasado, valorar históricamente algo hecho en otra época. No se les llama monumentos como antes, porque en la antigüedad monumentum o manere estaba ligado a las tumbas, a algo que estaba muerto, a la antigüedad. Ese es el concepto anterior de patrimonio, algo que está muerto. Hoy consideramos el patrimonio como algo vivo, que lo tenemos que disfrutar y tenemos que vivirlo de manera distinta, pero sin olvidar ese pasado. Los romanos conciben el mundo de una forma cíclica, es decir, todo vuelve. Y es cierto, todas las modas, todo lo que estuvo de moda vuelve. Los pantalones que se usaban antes se vuelven a usar, las camisas, los colores, la arquitectura, etcétera, ¿no? El valor rememorativo de las cosas, pero no histórico. Es decir, ya se había utilizado, pero no solo es propio de esa época, sino que se vuelve a usar. Y eso lo podemos ver en la arquitectura. Cómo lo que ya se utilizó se vuelve a retomar. Es decir, hubo una arquitectura antigua, una arquitectura griega, una arquitectura romana, pero esa arquitectura se retoma en el clásico. ¿Recuerdan? Se vuelve a traer con nueva interpretación, pero se vuelve a traer. Los primeros cristianos son los que conciben una forma lineal, empiezan a periodizar, es decir, a hacer como una línea del tiempo. Distinguen pasado de presente, dicen que son herederos. El patrimonio para los cristianos eran las reliquias, por ejemplo, las catedrales. Reliquias, todo aquello que quedaba de catedrales, tumbas, la copa, los manteles, el altar, todo eso para ellos era patrimonio y se decían herederos de ese patrimonio, lo tenían que cuidar. Lo que se considera patrimonio en la Edad Media es lo sagrado, lo que se respeta. Aún así, el pensamiento cristiano nos proporciona la idea de que el tiempo es dinámico y lineal.
Es decir, todo cambia, nada permanece, aunque la historia es sagrada y eterna. El modelo de todas las historias. Es un referente para siempre. Los de la Edad Media consideraban que la historia nos marca. De esta manera es imposible conceder el valor histórico laico que nosotros tenemos. Nosotros no ligamos la historia a lo divino. En la Edad Media se ligaba la historia a lo divino. Todo lo que sucede tiene una razón divina. Castigo, premio, pero todo tenía una razón divina. Nosotros hoy no lo ligamos a esa razón divina. Los primeros que ven el patrimonio distinto a los medievales son los renacentistas. Son los primeros en ver el pasado tanto en singularidad como en diversidad, desde el punto de vista histórico. A partir de muchas historias, por eso valoran los testimonios del pasado, mirándolo como privilegiados y no hablando de patrimonio, sino de valores antiguos. No hablan del pasado como un pasado de fe, sino como un pasado distinto al suyo. Es decir, no creen en el pasado, ni tampoco lo idealizan. Dicen, el pasado fue lo que sucedió en ese momento y es distinto a lo que nosotros vivimos ahora. Empiezan a tener, si se dan cuenta, estamos haciendo como una línea del tiempo donde se empiezan a ver los distintos conceptos de patrimonio a lo largo de la historia, dependiendo del pensamiento. Yo siempre les he dicho que la arquitectura es un reflejo de la historia, del momento que se vive, político, social, eso refleja la arquitectura. Entonces, el patrimonio también refleja eso. El humanismo es importante porque concibe el patrimonio como interés histórico, interés artístico y como un proyecto para recuperar y conservar la sociedad y el patrimonio del pasado. Aquí ya empezamos a ver el patrimonio con interés histórico, con interés artístico que no se había visto antes, para recuperar y conservar la sociedad, es decir, ligar a la sociedad. Aquí se empieza el concepto de identidad. ¿Por qué estoy ahí? ¿Qué me liga o qué me relaciona con ese lugar o con esa ciudad? La Revolución Francesa y sus consecuencias para el patrimonio. El periodo de la culminación de la divulgación del patrimonio y de la creación del Museo Público, que nace a raíz de la Revolución y que marca para toda Europa la noción del patrimonio. En 1789 se secularizan todos los bienes de la Iglesia, que pasan a ser bienes del Estado, así como también los bienes patrimoniales y colecciones de la nobleza y de la monarquía. Los primeros 4 museos modelo de todos los europeos durante el siglo XIX fueron creados en París. Al mismo tiempo, en 1791, todavía existen, aunque con diferente nombre al original. Son fundamentales por la riqueza de sus fondos, colecciones de casas reales y por la utilidad que se le va a dar. Aquí es importante, ¿por qué? Porque la Revolución Francesa empieza a romper con la monarquía y con la sociedad que no valía la pena, es decir, con el vulgo, con la gente común y corriente que no tenía sangre azul. Y al romper con eso, al separar las cosas de la iglesia, del Estado, la gente común empieza a tener acceso a ese patrimonio, a vivirlo, a verlo, a compartirlo, a disfrutarlo, lo que no tenían antes. En Roma, muchos dicen que Roma es el origen de los primeros museos, porque en los jardines de Roma, en aquellos grandes patios que había en las casas, la gente exponía piezas para que fueran admiradas, pero eran suyas, no estaban abiertas a todos, solo los privilegiados. A partir de la Revolución Francesa es que ya no es para unos cuantos, te lo quitamos para que todos tengan acceso a él. Empieza a ver el patrimonio de manera diferente.
El tercer gran paso en el concepto actual de patrimonio surge a partir de 1820-1960. Se le da un estatus que no tenía antes de la Revolución. Crece en el ámbito tipológico, geográfico y cronológico. Ahora interesa, aparte de la nacional, las culturas extranjeras de todo tipo. Todas serán consideradas patrimonio. El término patrimonio engorda, es decir, aumenta el concepto. En el 19, ya patrimonio es todo lo que es testimonio de una civilización, lo que tiene interés histórico, artístico o científico, y es anterior a la Revolución Industrial. La Revolución Industrial fue una frontera que delimitó el patrimonio. El presente no tiene un valor especial. La Revolución Industrial se contrapone al patrimonio según los románticos. Si nos acordamos un poquito de historia del arte, la Revolución Industrial vino a marcar un parteaguas en la historia de la arquitectura, también en la historia del patrimonio. La Revolución Industrial pretendía automatizar todo, es decir, suplir poco a poco la mano del hombre. Recordemos la primera máquina de carbón, recordemos cómo las fábricas empiezan a mecanizar, a automatizar y solamente ocupan al hombre para operarlas, es decir, las cosas ya no se hacen de manera artesanal, entonces cambia la visión de lo que es el patrimonio. Y los románticos, recordemos que eran esa corriente que se oponía a la revolución industrial, ellos querían que todo permaneciera siendo único y artesanal, de tal manera que si alguien producía una silla solamente era para cierta familia. ¿Por qué? Porque era artesanal, ya la otra ya no iba a salir igual. Y ahora con la revolución industrial, todos podríamos tener acceso a tener las mismas cosas en distintos lugares. Y los románticos se oponían a eso, a la producción en serie, que recordemos que eso fue lo que trajo la revolución industrial. Y obviamente abarató las cosas. El patrimonio durante el siglo XIX se amplía a través de los museos. ¿Por qué? Porque se convierten en públicos, tienen ideología nacional. Con el romanticismo y la industrialización entra un juego de contrastes entre lo antiguo y lo moderno. Finalmente, el museo pierde su sentido original y pasa a ser un lugar de culto. Primero se abrieron los museos a toda la sociedad, pero luego igual se empezó a dejar para cierta clase social que podía pagar esa entrada a los museos y entonces se convierten en un lugar de culto. Es decir, solamente puedes ir a ver, sentarte, recorrer, no puedes tocar, no puedes tomar fotos, no puedes hacer nada, todo está prohibido, te están vigilando. Ese es el concepto del museo. Las dimensiones actuales del patrimonio. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial se produce el tercer gran paso después del Renacimiento y el Romanticismo, la Revolución Francesa, para concebir lo que es el patrimonio, puesto que alcanza una dimensión cultural, económica, social y política, y hay que entenderlo así. Desde los años 60 se amplía otra vez el concepto geográfico, cronológico y tipológicamente, sobre todo en Occidente, de lo que es el patrimonio. Además, se aumenta su audiencia, el público crece con la sociedad del ocio y la democracia. Es decir, más gente empieza a tener dinero, ya no solo los que eran de sangre azul, entonces pues entre más gente tiene dinero, más gente puede acceder a esos lugares en donde se exhibe el patrimonio o se muestra. El patrimonio hoy, además de los valores histórico, artístico, científico, entre otros, y de la globalización sufrida o la expansión, la definición de patrimonio actual nos viene dada bajo tres conceptos: legado o herencia, territorio e identidad. Hoy el patrimonio es todo el legado que es llegado del pasado con tradición y un interés que conforma el perfil de un territorio, medio físico o material. O nos explica
su identidad. Razones de la expansión del patrimonio y de la gente que se considera su propietaria. Fíjense bien, porque hay gente que se considera propietaria. Los mayas, si alguien ha ido a visitar Yucatán, los mayas son celosísimos del patrimonio que tienen, Ellos son los guardianes, son los propietarios. Las razones de la expansión del patrimonio son 3. Democratización de la cultura, heredera de la Ilustración y transformada después de la Segunda Guerra Mundial. El Estado garantiza el derecho de conservación y difusión para todos del patrimonio. La cultura ya no es solamente para las clases altas, ya no es para los ricos, es para todo el pueblo. 2. Creación de la sociedad del bienestar y del ocio. En el siglo XIX, el ámbito era solo burgués, ahora es para todo el mundo. Como dije, solamente para los de sangre azul, para los de la alta sociedad. Ahora el patrimonio es para todo el mundo. 3. Desarrollo del turismo cultural. El turismo ocupa el 5.2% del Producto Interno Bruto en el mundo. Cuando se empieza a crear este turismo, después de que termina la Segunda Guerra Mundial, hay que conocer el mundo, no hay que estar tristes, lo que pasó, pasó. Se empieza a crear este turismo cultural, entonces la gente puede ir a visitar otros lugares. Y con esto entonces se crea el turismo cultural, es decir, muestro lo más bonito que tengo olvidándome de los problemas que hay. Y la gente lo desea conocer y es un potencial. La noción del patrimonio tiene 3 dimensiones. 1, científico y cultural. Esta es la visión más tradicional. ¿Por qué? Porque es la vocación de estudiar el pasado que siempre ha tenido el patrimonio. 2, la dimensión social. Nunca la había tenido y afecta a un espectro grande. Arraiga el sentido de propiedad colectiva. Está reglamentado como tal. Todos reconocemos ciertas cosas que tenemos. Colima, sus playas, su volcán, ya no es de unos cuantos o de la alta sociedad, es de todos. La dimensión económica, sobre todo con el turismo de masas, entra dentro de la ingeniería cultural. Son dimensiones muy amplias que hay que tener en cuenta sin exclusiones. Económica, yo sé que el volcán genera ingresos, entonces todas las comunidades aledañas o cercanas al volcán empiezo a mostrar qué tienen para dar, qué se produce en ellas y le empiezo a ofrecer cosas al turismo para traerlo y que vaya hacia allá, no solo a conocer, sino a disfrutar de otras cosas que generen ingresos económicos. La interacción de las 3 dimensiones da lo que significa el patrimonio actual, teniendo como obligaciones con él su conservación y difusión. La conservación es protegerlo e investigar para conocerlo e impedir que los restauradores actúen sin conocerlo. Esto es lo que en otras ocasiones les he dicho. No podemos llegar y, voy a tirar esto, voy a cambiar, o tampoco podemos pensar que hay un organismo, en el caso de México, como el INAH, que no nos deja hacer nada. Eso sería una visión cerrada del patrimonio. El patrimonio nos ofrece mucho más. Difusión, tener claro a quién dirigirlo, investigadores, público o gestores. ¿A quién voy a dirigir ese patrimonio? ¿Cómo lo voy a difundir? ¿Cómo voy a hacer saber todo lo que vale o todo lo que significa para un pueblo o un lugar? Dos tendencias acerca del patrimonio. A lo largo del siglo XX, sobre todo a partir de los 50, ha habido 2 tendencias entre los gestores y difusores del patrimonio. El exceso de tradicionalismo con respecto al patrimonio.
El museo se va convirtiendo para académicos, es más frío, son como templos que solo entienden los sabios y no tienen el espíritu educativo de sus orígenes. Por ejemplo, el 90% de los museos son muy aburridos. No muestran nada. No podemos hacer nada. Yo recuerdo, por ejemplo, la primera vez que visité el Museo de Antropología e Historia, las salas del museo, pues no te dejaban hacer nada. En ese tiempo había una exposición egipcia, creo que yo tenía 7 años, y para mí lo divertido era salir de la sala y ver esa gran sombrilla, famosa sombrilla, de Pedro Ramírez Vázquez y poderme mojar en la brisita. Eso era lo divertido. Entonces ya Pedro Ramírez Vázquez fue uno de los que empezó a cambiar el concepto de museos. Los empezó a hacer interactivos, donde el público se pudiera distraer y no solo estar viendo aburridamente, pasando de una sala a otra y viendo colecciones. Se ha explotado excesivamente el patrimonio, se comercializa demasiado y se potencia mal. Por ejemplo, los museos supermercados. El nuevo Museo del Louvre, que en lugar de ir a ver piezas, de ir a ver pinturas, de ir a ver colecciones de escultura, pues parece un supermercado. Todo se vende. El British Museum, Chichén Itzá, que ya está luces, espectáculo, Teotihuacán, donde ya también se colocan muchos objetos que se venden, ya parece supermercado, parece un tianguis, como que se venden souvenirs, es decir, se aprovecha el turismo de masas y se deja de lado lo que significa el lugar o el patrimonio. No hay que tener esos dos polos, no hay que irse a los extremos. Lo respeto, no lo puedo tocar, no lo puedo ver, no puedo sacar fotos, no puedo hacer nada, pero también explotarlo excesivamente llega a perder el sentido de lo que es el patrimonio. ¿Cómo luchar contra estas dos tendencias? Primero, con la interpretación, difusión y conservación. Intentar recuperar la idea de enseñar a la gente el patrimonio y a respetarlo, divirtiéndolo sin llegar a los extremos anteriores. Y las nuevas museologías, que pretenden acabar con las viejas museologías, con la utilización pasiva del patrimonio, coinciden el patrimonio como motor de desarrollo comunitario, como un espacio que también pueda ser útil para acabar con diversos problemas. Como dije, Pedro Ramírez Vázquez empezó en México a hacer esa nueva museología, donde el espectador puede disfrutar y vivir ese museo. De ahí muchos otros empezaron, como el Papalote, Museo del Niño. Ricardo Legorreta, cuando hizo diferentes museos, ya empezó también con esa tendencia de Pedro Ramírez Vázquez. ¿Qué vamos a hacer como actividad? Ya que hicimos un recorrido y vimos las nociones o cómo se ha visto el patrimonio a lo largo de la historia, vamos a responder los siguientes cuestionamientos. Hemos visto la evolución y consideraciones del concepto de patrimonio a través de la historia. 1. Crea tu propio concepto de patrimonio. 2. ¿Qué ejemplos de patrimonio aprovechables ves en México? 3. ¿Qué ejemplos de patrimonio desaprovechados encuentras en México? 4. Realiza 3 propuestas puntuales para aprovechar el patrimonio. Y 5. ¿Cuáles ejemplos potenciales de patrimonio crees que se pueden potencializar en Colima o trabajar en Colima de acuerdo a los conceptos que estuvimos viendo? Para que entiendas un poquito por qué mi visión de patrimonio es que se pueda utilizar, que se puedan hacer cosas y que se pueda aportar algo nuevo sin perder el reconocimiento, la identidad o la tradición y la importancia que tiene ciertas cosas para un lugar o un territorio, te voy a dejar un link para que veas un video
de el doctor Horacio Nemi Boou. Horacio Nemi fue mi maestro en la maestría en revitalización patrimonial y es buenísimo en sus conceptos de patrimonio, muy claro y muy sencillo, para que tú entiendas por qué yo tengo la visión de que sí se pueden hacer cosas con el patrimonio. Es una visión muy contemporánea que no cualquiera tiene. Entonces te voy a compartir ese link para que también veas ese video. ¿Dudas, preguntas? Tenemos un grupo de WhatsApp para poderla resolver y ya sabes que estoy acompañándote en todo esto. Esperemos pronto poder estar de manera presencial. Te doy las gracias, doctora María del Carmen Asensio Mercado.